Autoexigencia versus amor propio. Seguramente en estos días hayas podido reflexionar un poquito sobre cuál es tu intención y tu propósito con este proceso de trabajo personal y de desarrollo. Y muy de la mano con esto, estoy segura de que también te habrás dado cuenta de algunas de tus limitaciones que has tenido hasta ahora, algunos de tus miedos. Y un poquito ir como limando esas asperezas para poder adentrarnos en cuál es la emoción o desde qué punto se está generando y se está gestando todo esto que estás llevando a cabo ahora. Cuando hablamos de la palabra autoexigencia, me gustaría que reflexionases un poco sobre qué es lo que te viene a la mente y qué significa para ti esto de la autoexigencia. La autoexigencia es la exigencia que nos ponemos a nosotras mismas y va muy ligada con el perfeccionismo y el estar siempre atentas a qué es lo que yo puedo mejorar y qué es lo que estoy haciendo mal. Sin embargo, iniciar un cambio desde este punto puede conllevar un proceso muy tedioso y muy sufrido en el que siempre estamos insatisfechas a pesar de todos los aprendizajes y toda la evolución que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, después de, yo por ejemplo en mi propio proceso de desarrollo personal he vivido mucho tiempo desde la autoexigencia y aunque a veces aparezca, por lo menos soy consciente de ella y trato de ser mucho más amable y mucho más compasiva conmigo misma. Esto no quiere decir que no nos apretemos las tuercas de vez en cuando y no nos dispongamos a continuar en nuestro camino de crecimiento, ni muchísimo menos, sino que lo hagamos desde el amor hacia nosotras y desde el reconocimiento de todo lo que ya somos y de todo lo que ya hemos evolucionado. Entonces, aquí pondría como en el lado contrario el amor. La exigencia viene del miedo a no ser suficiente, del miedo a no corresponder con lo que los demás esperan de mí, del miedo a ser menos de lo que yo querría llegar a ser. Sin embargo, cuando empezamos e iniciamos un proceso desde el amor a nosotras, a lo que somos, a todo lo que ya hemos logrado, desde el amor a lo que hacemos, el proceso se vive de una forma radicalmente diferente, en la cual, a pesar de proponernos metas, objetivos, de estar dispuestas a seguir en nuestro camino de evolución, reconocemos todo lo que ya hemos logrado y nos sentimos en paz y aceptamos nuestro estado actual. Esa es la gran diferencia. La persona cuando trabaja desde la autoexigencia desmedida se siente muy mal con el estado en el que se encuentra y quiere huir de ese estado para llegar a otro. ¿Qué ocurre? Cuando estamos en ese mood y ese mood es el que opera, cuando llegamos a ese estado al que queríamos llegar, ya estamos pensando en el siguiente objetivo y en la siguiente meta a alcanzar. Por lo tanto, se perpetúa esa insatisfacción. ¿Cómo identifico yo cuando estoy haciendo las cosas desde el miedo, es decir, desde la autoexigencia, o desde el amor hacia mí, desde el amor propio? ¿Cómo puedo yo lograr identificarlo? Vamos por puntos. Luego veremos cómo podemos cambiarlo si identificamos que estamos siendo excesivamente autoexigentes. El primer punto es observar cómo me siento con lo que hago. Si me siento en paz, si me siento plena, si me siento satisfecha, si reconozco el punto en el que estoy y le doy el valor que merece. Incluso cuando no estoy de acuerdo con continuar en ese punto. Yo, por ejemplo, puedo llevar,
imagínate, pues un último año de mucho estrés y de haberme estado alimentando peor, ¿no? Entonces, yo reconozco el estado en el que me encuentro, a lo mejor pues tengo algún problema digestivo, no digiero bien la comida, estoy un poco inflamada porque no me he alimentado correctamente. Y yo lo sé y lo reconozco. Entonces tengo el objetivo de en estos próximos meses volver a tener una alimentación en equilibrio, ¿no? Entonces yo puedo ser exigente conmigo misma desde el miedo a no permanecer en el estado en el que estoy, rechazando el estado en el que estoy y queriendo huir de él, o bien puedo sentir que el estado en el que estoy es una consecuencia de X circunstancias y X actos que he tomado, acepto, puedo considerar un error o no, pero acepto cómo me encuentro, acepto que lo he hecho de esta manera y acepto estar como estoy. Y desde ahí, desde ahí sí que puedo iniciar un cambio saludable y con muchísima más probabilidad de éxito. Entonces, ¿cómo nosotras podemos identificar? Me he apuntado por aquí unas notitas. ¿Cómo podemos identificar todo eso, no? Por un lado, observando cómo me siento, si me siento plena o no, si me siento insatisfecha o no. Y por otro lado, observar nuestro diálogo interno. ¿Cuál es la persona con la que más te relacionas en tu día a día? ¿Cuál es la persona con la que más hablas? Te voy a dejar esa pregunta. No sé tú, pero yo es conmigo misma. Puedo hablar mucho con mi pareja, con mi madre, con una amiga, pero no hay persona con la que yo más hable que conmigo misma. Cuando identificamos cómo es nuestro autodiálogo, si es un autodiálogo, la vocecilla, ¿no? Si es un autodiálogo positivo, beneficioso y potenciador, o si es un autodiálogo destructivo, limitante y negativo. Ahí podemos observar si estamos siendo muy autoexigentes o no. Imaginaos en una situación en la que necesitas, por ejemplo, exponer un proyecto en el trabajo delante de un grupo de personas. No estás muy acostumbrada a hablar en público, de hecho te genera mucho malestar y mucho miedo, te pones muy nerviosa y el día de la exposición empiezan, a pesar de haberte preparado muy bien todo el tema, empiezan a venirte pensamientos catastróficos sobre lo que podría acontecer si te equivocas. Te preocupa excesivamente qué estará pensando esta persona de mí, les parecerá bien, les parecerá mal. Suelen ser pensamientos anticipatorios del futuro, como predictores del futuro, adivinatorios sobre cosas malas que van a ocurrir. Por otro lado, una vez, imagínate, hayas hecho la exposición, pues todavía no te han evaluado ni te han dado un feedback y tú estás ahí como que tienes miedo de lo que pueda ocurrir y juzgas excesivamente y te enfocas en todo lo negativo. A lo mejor has hecho una exposición bastante buena en la que has podido equivocarte en algún momento y tu mente se centra sola y exclusivamente en esas cosas que considera que están mal. Las has juzgado como malas y las intensifica, las magnifica de tal manera que va a tapar todo lo bueno y todo lo que sí que está bien. Entonces, ahí podemos ir viendo cómo es nuestro autodiálogo. Más adelante, después de, observar y reconocer, seguro que te ha venido a la mente alguna situación en la que te has sentido de esa manera o has hablado contigo misma de una forma muy negativa. Te levantas por la mañana un día que, yo qué sé, estás despeinada y tienes la cara hinchada porque te va a venir la regla, cualquier cosa. Y lo primero que te dices a ti al mirarte al espejo es, qué fea estoy hoy. Mírame, mira la cara
aquí, hay que ver, vaya pintas, el pelo de loca, típico. Entonces, nos hemos desviado un poco, pero seguimos con el tema del diálogo interior, pero lo vamos a enfocar en el tema de la autoexigencia, todas las exigencias que yo tengo hacia mí misma. Me exijo ser otra cosa que no soy. Ese es el problema. Cuando empezamos a aceptar lo que somos y a reconocer nuestro potencial de transformación, de cambio y de mejora, aceptando el momento y el punto en el que nos encontramos, desde ahí sí que podemos iniciar un cambio realmente positivo. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo puedo apagar la vocecita de la autoexigencia que me autosabotea y que me perturba y que tanto me limita y me condiciona mi paz mental? Pues siento mucho decirte esto, pero yo todavía no he encontrado la forma de acallar por completo la vocecita de la autoexigencia. Pero lo que sí te puedo decir es que, sin duda alguna, he logrado disminuir el volumen de esa voz, disminuir el número de veces que aparece y, en compensación, aumentar el volumen de la voz que me ayuda, me sostiene, me acompaña y me potencia. Aumentar la cantidad de veces que esa vocecita está conmigo y me acompaña. La mente es muy charlatana, muy charlatana. Dejar la mente en blanco yo no lo he logrado en casi ningún momento, realmente. Y menos en el día a día. En alguna meditación a lo mejor disminuimos muchísimo ese ajetreo mental. Pero en el día a día quizás sea complicado. Lo que sí podemos es cambiar el contenido mental. Eso sí que lo podemos hacer. Y sí que tenemos herramientas para hacerlo. Y sí que se puede hacer. Lo que no podemos pretender es que de la noche a la mañana pasemos de tener muchísimos pensamientos de este tipo a no tener ninguno. Porque esto no funciona de esa manera. Si llevamos, por ejemplo, 20, 30 años cultivando y entrenando a nuestra mente juez, la mente juez está muy chetada y va a aparecer y se va a ejecutar ese programa porque es un hábito que hemos cultivado durante mucho tiempo. Es como si tienes un árbol con unas raíces de muchísimos metros de profundidad y quieres que ese árbol deje de dar frutos. Esas raíces están muy fuertes. No vas a debilitar el árbol talándolo o intentando luchar contra él, porque va a volver a brotar, porque tiene raíces fuertes. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer en su lugar? Imaginaos que tenemos dos árboles, ¿vale? Están las dos voces, la voz de la autoexigencia y la voz del amor propio. Cada una es un árbol y tenemos un terreno fértil. Resulta que a lo largo de nuestra vida hemos ido nutriendo ese terreno con muchísima energía, muchísima agua, muchísimos nutrientes, muchísimos minerales. Hemos ido abonando la tierra, hemos ido arando y hemos ido cuidando y entrenando y potenciando el árbol de la exigencia. ¿Qué podemos hacer? Plantamos un nuevo árbol. Ok, quiero empezar a cultivar este tipo de pensamientos en mi vida. Entonces, al plantar ese nuevo árbol, en vez de intentar destruir el árbol anterior, lo que voy a hacer es que voy a nutrir el nuevo árbol. Y como consecuencia, ¿qué pasará? Que este árbol estará muy chiquitito y este estará como que muy grande, pero poco a poco, si yo voy nutriendo al nuevo árbol, el árbol anterior, si lo dejo de nutrir, si dejo de alimentarlo, si dejo de ponerle atención, si dejo de dirigir mi energía, irá debilitándose. Se le irán cayendo las hojas, empezará a debilitarse las raíces y poco a poco irá ganando terreno el nuevo árbol. Así es como podemos hacerlo.
El momento en el cual yo me dé cuenta en cualquier situación de mi vida de que estoy pensando de una manera autodestructiva, en ese preciso instante trato de pivotar y de cambiar mi pensamiento por otro totalmente diferente. Hay una forma muy, muy, muy sencilla de pivotar y de cambiarlo de forma radical cuando estamos en un bucle demasiado engorroso del cual no podemos salir. Y es generar un shock en la mente. Shock es shock. Shock es hacer algo muy impactante para tu mente, como puede ser, pues, coger, darte la vuelta, irte a otra habitación y ponerte a hacer Barbies, yo qué sé, por ejemplo, o a pegar saltos a la comba, a cantar una canción que te genere una emoción totalmente contraria a la que tenías a viva voz. Hacer algo como que la mente no entienda qué estás haciendo y se quede en shock y paralizamos ese pensamiento. Sin embargo, más para el día a día, lo que os invito es a pivotar, sustituir, tomar conciencia. Tomar conciencia es el primer paso para empezar a generar todo esto y poder empezar a cultivar esta intención de alimentar al nuevo árbol. Así que, seguramente alguna vez alguien te haya dicho, ¿no?, esta cultura del esfuerzo y de la exigencia que tan en auge ha estado en estos años en nuestra sociedad occidental, en la que se premiaba el esfuerzo, todo se consigue a través del sufrimiento, del esfuerzo, de darlo todo. Siempre estamos aspirando a ser algo que no somos, a conseguir logros externos y a estar persiguiendo cosas constantemente, ya que nuestra valía en gran parte viene determinada por esos logros. Cuando hemos alimentado esa mente tan destructiva, pues va a aparecer. Y mucha gente dirá, no, pero es que realmente la exigencia nos ayuda a lograr metas, a sacar lo mejor de nosotros, a retarnos y a progresar. Ok, podría ayudarte a progresar en ciertos aspectos de tu vida, pero a largo plazo va a ser un camino muy tedioso, en el que de hecho yo considero que las personas que están en otro punto de evolución, de conciencia, necesitan algo más. No pueden seguir como un animal en la rueda de la rata persiguiendo cosas y exigiéndose cosas. Porque al final, si estamos aquí es porque nuestro propósito es vivir bien, vivir en paz y evolucionar de forma consciente y desde el amor, no desde el odio, el sufrimiento y la exigencia y el miedo. O sea, ya no estamos en ese mood, estamos pivotando, estamos evolucionando hacia un modo de vida muchísimo más satisfactorio para nosotras. Entonces, déjame decirte que he vivido mucho tiempo en la autoexigencia y de hecho es algo que también aparece en mi día a día actualmente, pero he experimentado en primera persona un proceso de sanación y de transformación desde el amor y no tiene absolutamente nada que ver, absolutamente nada que ver. Se vive desde un punto muchísimo mejor. O sea, ya llega un punto en el cual una no está dispuesta a seguir aguantando tonterías. Una no está dispuesta a seguir creyéndose las mismas mentiras. Y empieza a creer en algo más allá, en algo más evolucionado, en algo más valiente. Empieza a aceptarse y empieza a quererse. Y empieza a reconocer todo lo bonito, lo bueno y lo perfecto de la vida. Y empieza a generar cambios al deshacerse de todo lo que ya no le pertenece. En resumen, es
un punto de conexión con el ser, con nuestro yo real y no con el yo que he construido en base a la sociedad en la que vivo y a mis experiencias. Desde el corazón te invito a que en estos próximos días y a lo largo del día de hoy puedas observar cómo es tu diálogo interno y puedas, con el truco que te he dado, pivotar y cambiar ese diálogo y empezar a sembrar el nuevo árbol del amor.